meeting is being recorded. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Plegarias por el poder. Un nuevo trabajo, por supuesto, que se está llevando a cabo entre varios periodistas, integrantes de distintos grupos, entre ellos Poder, por supuesto, y quienes comienzan a analizar a fondo el tema de las donatarias que son donantes, fondos no fiscalizables, encubrimiento de delitos, discursos de odio, en fin, todo eso rodeando a los grupos conservadores. La gran pregunta es, ¿de dónde se financian los grupos de ultraderecha en México? Y para platicar de este excelente trabajo de investigación que ustedes ya pueden, por supuesto, observar, que ya pueden leer en Poder, se encuentra con nosotros el gran periodista de investigación, Ricardo Valderas, a quien saludo con muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Querido Jesús, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de compartir este trabajo que realizamos en colaboración con la agencia Presentes y con Altavoz LGBT, pues a tus órdenes. Oye, pues yo comenzaría por ahí, querido. ¿De dónde se financian los grupos de ultraderecha en México? Mira, es un entramado, es verdaderamente complejo. Lo que hicimos en este trabajo que bien lo mencionas, aparece en el marco del Mes del Orgullo, justo con el objetivo de fiscalizar los movimientos antiderechos. La metodología es muy sencilla. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ve obligada por ley a reportar la cantidad de fondos que las organizaciones de la sociedad civil reciben año con año. De este modo, cada informe anual de presupuesto, en un apartado fiscalización, aparece el listado de donatarias autorizadas y los montos recibidos de la iniciativa privada. La parte verdaderamente compleja para entender de dónde se financian es identificar abiertamente quiénes son estas organizaciones, empresas, universidades, que tienen abiertamente un discurso y que promueven este mismo discurso de odio. Bueno, posteriormente del trabajo que realizamos entre David, Geo y tu servidor, nos dimos a la tarea de analizar, bueno, cuál de estas organizaciones que estaban enlistadas por la Secretaría de Hacienda tenían señalamientos por participar, por ejemplo, en procesos como la negativa a las mujeres a la interrupción legal del embarazo o ILE, negativa al matrimonio igualitario, negativa a cualquier tipo de estipulación de derechos civiles para la comunidad de la diversidad sexual, sea seguro social, acceso a la salud, es decir, un margen metodológico amplio y que está de libre acceso en el sitio web plegariasporelpoder.org, albergado en Poder Latam. Posteriormente, hicimos un análisis relacionando a los partidos políticos que principalmente a través de algunos de sus representantes, ahora doy nombres, impulsaban el trabajo de estas organizaciones de la sociedad civil o que abiertamente declaraban haber dado fondos, a veces del Estado y a veces de la iniciativa privada, a estas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ¿quién aparece? Emilio González Márquez, María Teresa Redondo de Sánchez Navarro, la actual pareja de Carlos Slim, María Asunción Aramburu Zavala, Marta Sagún de Fox, Norberto Rivera, el ex cardenal de la Ciudad de México, Juan Sandoval Íñiguez, el ex cardenal de Jalisco, y bueno, de diferentes maneras, a través de, por ejemplo, las arquidiócesis, Juan Sandoval Íñiguez, protector de ciertos grupos pederastas como los encabezados por Macías Maciel, recibía fondos del gobierno de Jalisco a través del gobierno de Emilio González Márquez del PAN. Sucesivamente, Norberto Rivera constituye una serie de empresas y una serie de ONGs que se dedican a lo mismo, a promover esta agenda antiderechos, y recibe dinero tanto de las empresas como de las ONGs que están siendo financiadas constantemente de la iniciativa privada. Aparece un episodio bastante complejo en esta administración, en el que incluso el actual vocero del gobierno federal, me refiero a Jesús Ramírez, tuvo que dar la cara frente a ciertas acusaciones que aparecían de una organización que se llama FUCAM. Bueno, FUCAM, curiosamente, está constituida por diversos personajes, entre los que resalta Juan Sandoval Sánchez Navarro, Sergio Valenzuela, Norberto Rivera, Juan Ramón de la Fuente, Marta Sagún, y todos ellos forman parte del consejo directivo de la ONG.
Y la ONG es la principal opositora durante el periodo de Andrés Manuel por la falta de medicamentos contra el cáncer. A través de esta organización, que curiosamente tiene en sus estatutos trabajar por los derechos de la mujer, pero no tiene ningún pronunciamiento amplio y directo sobre la CILE, ¿no? A la interrupción legal del embarazo. E incluso Marta Sagún, a través de otra organización que es Vamos México, de la que recibe dinero a través de las empresas de Vicente Fox, sí es abiertamente señalada, por ejemplo, por CIMA, que es el primer medio de comunicación abiertamente feminista del país, por promover la agenda antiderechos en contra de movimientos feministas, y sucesivamente se va armando la red. De esta manera, trabajamos el primer proyecto de investigación, porque son 3, que se llama Plegarias por el Dinero y el Poder. Sucesivamente, Agencia Presentes realiza un análisis legislativo de todo el país referente a cuáles son, digamos, las legislaciones en materia de derechos. ¿Por qué? Surge a través de Jalisco, y aquí volvemos a hablar de Juan Sandoval Iñiguez, porque también fue protector, al igual que Norberto Rivera, de los grupos de los Legionarios de Cristo acusados y confesos como pederastas, de los procesos por terapias de conversiones, que también estuvieron impulsados por organizaciones de la sociedad civil, quienes abiertamente jamás dicen apelar a esto. ¿Qué usan? Bueno, eufemismos como terapias psicológicas, apoyo familiar. Sin embargo, públicamente, pues ya, por ejemplo, está la Clínica Vencer, que se dedica abiertamente a generar terapias de conversión, que voy a decir con todas sus letras, esperemos que no nos censuren. Realizan violaciones simultáneas a mujeres para corregir el lesbianismo, por ejemplo, o terapias de electroshock en los testículos a varones mientras ven pornografía para inhibir las erecciones, es decir, tortura. De hecho, tal cual lo categoriza la ONU, tenemos el documento de la ONU, de Naciones Unidas, que por primera vez en la historia relaciona las desapariciones forzadas con las terapias de conversión que estuvieron siendo impulsadas por la Iglesia Católica a través de su fracción, los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo fueron tan complejos que incluso la Orden de los Católicos los rechaza. ¿Por qué? Por elitistas, por impulsar una agenda antiderechos, por torturar gente, porque esto es un delito en todos los países. Y bueno, eso es un delito confeso, y su fundador en México fallece sin dar la cara, y las empresas siguen funcionando. Parte de esta investigación, o como iniciamos en el marco del mes del orgullo, es el análisis fiscal, que ya hemos hablado en otros trabajos contigo, sobre qué pasa con los Legionarios de Cristo en México a posteriori a Macías Maciel, ¿no? Bueno, aparece el Grupo Médica Sur, quien, una sobrina de Macías Maciel, esconde el expediente y tiene acceso al expediente contra la voluntad de un legionario de Cristo, porque el personaje vive con VIH y los legionarios de Cristo, como son sumamente homófobos, lo expulsan. También tenemos el otro reportaje, Cristo y los mercaderes, que es todo el análisis fiscal y corporativo, las redes de empresas, la UNIVA en Guadalajara, la NAHUAC en todo el país prácticamente, las escuelas de arquidiócesis que luego se disfrazan de escuelas de arte o escuelas de filosofía, pero no son otra cosa más que centros de dogmatización, no solo para sus personas militantes, sino también centros de reclutamiento para gente de alto poder adquisitivo que les gusta mucho acceder a la educación religiosa, y por las cuales a través de ciertas interacciones, bueno, pueden tener acceso a las familias dando prebendas religiosas, es decir, un sacerdote 24 horas a cambio de que tu hijo tenga servicio con los Legionarios de Cristo, o tu hija tenga servicio con los Legionarios de Cristo. Bueno, todas las empresas que están relacionadas con los Legionarios de Cristo se pueden analizar en Cristo y los mercaderes, los Legionarios después de Maciel. Y finalmente, el trabajo realizado por el medio de comunicación Altavoz, que se llama La Marcha del Orgullo es Nuestra, y es para contrarrestar este discurso que aparece luego en algunas personas líderes de opinión o políticos sobre el famoso lobby gay, y es el análisis fiscal de con qué se está financiando la marcha LGBT en todo el país. David es muy atinado en descubrir que, bueno, la mayoría de las empresas que a veces aportan dinero, en sus estatutos internos violan derechos humanos de la población de la diversidad sexual, en otras simplemente no apoyan, y en ciudades como Ciudad Juárez, la marcha se financia 100% por empresas, pequeños locales impulsados por la población de la diversidad sexual. A grandes rasgos es lo que van a poder encontrar en este trabajo. Jesús, no sé si tengas más preguntas. Sí, por supuesto, querido, además de felicitarlos por este gran trabajo de investigación que desnuda
este vínculo entre la derecha, los intereses financieros, por supuesto, la manera en cómo operan. Muchos de estos personajes tienen un discurso humanitario, entre comillas, un discurso de derechos humanos, un discurso en donde hablan de ser benefactores de una sociedad, pero por lo que describes, por lo que planteas, es una verdadera hipocresía lo que hacen estos personajes que están involucrados directamente en estas donaciones, en estos fondos, porque lo que llevan a cabo precisamente son, en algunos casos, incluso el financiamiento directo en contra de poblaciones vulnerables, oye. Así es, de hecho es bastante acertado. Aquí hay un juego bien interesante porque el término lobby gay, justo logramos recabar un testimonio de una de las personas sobrevivientes de las terapias de conversión, que uno de los académicos, que es el primer académico en realizar un trabajo, digamos, en nuestros términos de periodismo gonzo, es decir, él se adhiere al proceso de terapias de conversión de manera voluntaria para a posteriori realizar un proyecto de tesis en el que revele las implicaciones que tiene adherirse a estos sistemas. Y lo que descubre es abrumador. Bueno, uno de los testimonios que estamos narrando en este reportaje es justo cómo es víctima de tortura, cómo es separado de sus familiares, cómo tiene que hacer uso de seguridad nacional para ser rescatado, cómo el término lobby gay es utilizado por estas mismas personas. Y entonces empieza a disgregar una serie de terminologías que justo van en el proceso de emancipación de los términos de derecho. Esto que dices es muy cierto, siempre es en pro de la familia, en pro de la mujer, en pro de los derechos humanos, y a este fenómeno se le conoce como cooptación del discurso, es algo viejo, es algo que ya se ha entendido. ¿Y por qué funciona? Bueno, porque están infundiendo miedo. Miedo a lo diferente, miedo a un sector poblacional distinto, a una experiencia humana distinta, y aprovechan ese miedo y esta culpa religiosa, principalmente católica, bueno, las familias tienen que ser para procrear y tienen que tener todos los hijos que Dios les mande, y estos hijos a su vez tienen que seguir procreando, y la familia es hombre y mujer, y no hay otro modelo de familia, como tratando de normar absolutamente todo. Bueno, esto también ocurre con las terapias, por ejemplo, ¿no? Que de hecho el investigador las denomina hiegos, es que son intentos por heteronormar a la población, porque en algún momento esta terminología estaba dirigida más a la palabra ecosig, que son esfuerzos por reformar la identidad sexogenérica de las personas, pero pues, no hay nada que corregir, no hay nada que arreglar, esto no es una enfermedad. Incluso el sector más conservador de la ciencia, que es la psicología a posteriori al DSM-3, en donde se categorizaba que la población de la diversidad sexual padecía de algunas condiciones psicológicas. Bueno, esto es totalmente falso, y los mismos psicólogos de la American Psychology Association ya ha reculado al respecto, y hay campañas de información de todas las instituciones de salud del mundo, no solo es la Organización de las Naciones Unidas, no solo es la OMS, es decir, hay académicos serios de universidades serias, investigadores, periodistas que han ya desacreditado este uso y manejo del discurso, que pues no es otra cosa más que engañar a la población a través del miedo para imponer una ideología que es principalmente religiosa. Ahorita que mencionabas este punto, querido Ricardo, el mexicano difícilmente se asume como racista. Muchos años decíamos, no somos racistas porque somos mestizos, entonces ¿cómo vamos a ser racistas si somos mestizos? Sin entender que el propio mestizaje es racismo, porque estás excluyendo a una población como son las comunidades originarias. Difícilmente se quiere asumir como homofóbico, y mucho me plantea esto que acabas de mencionar. Somos una sociedad educada teológicamente, con una influencia teológica muy importante, desde el poder político hasta el poder económico, pasando, por supuesto, por lo que pasa en muchas escuelas. ¿Qué tanto este vínculo con estas investigaciones que ustedes hacen se está confirmando entre el poder político, el poder económico y el poder religioso como una forma precisamente de control de una sociedad, infiriendo, como bien señalas, perdóname, influyendo a través del miedo, pero también a través
de las fobias, también tratando de generar esas fobias hacia comunidades vulnerables. Bueno, yo creo que es un elemento probatorio. Si nos damos cuenta, estamos liberando la base de datos de las relaciones, las fuentes, los montos, y lo que nos vamos a dar cuenta es que principalmente, o los principales financiadores, las principales relaciones de poder que tienen estos grupos antiderechos son con líderes religiosos y militantes del PAN, es así de sencillo. Es decir, la ultraderecha religiosa, porque, a ver, vamos a ser muy categóricos acá, ¿no? El que yo salga a decir esto no invalida el trabajo social que haya hecho absolutamente nadie, ni siquiera la Iglesia Católica. Y todas las personas tenemos el derecho humano a profesar una fe. De lo que no tenemos derecho es a tratar de imponer nuestra idea al resto de la población, ya sea haciendo uso de los medios de comunicación, haciendo uso de una iglesia, haciendo uso de un partido político. Esto es ilegítimo. Y porque tenemos un ejemplo muy claro, la Iglesia Católica, justo durante el periodo foxista, antes de que Vicente Fox llegara a la presidencia, hicieron videos virales en los que los sacerdotes decían que las personas católicas votaban por el partido del color del cielo, Jesús. Uh-huh. Es decir, la actividad entre el poder político y religioso, esta es la lucha juarista, la emancipación de iglesia y Estado, es una cosa, por eso hablamos de laicidad. El problema es que esta gente no estudia la historia de la conformación de las naciones, no entiende qué es una democracia, no entiende los espacios, porque una cosa es la discusión, pero bueno, por ejemplo, en términos discursivos, los medios de comunicación, y sobre todo los medios de comunicación grandes o hegemónicos, por decirlo de alguna manera, están haciendo uso de los espacios de publicidad oficial, del espectro de radio y televisión. Estos son bienes de la nación. ¿Y por qué? Mis impuestos, por ejemplo, yo que pertenezco a esta comunidad, van a ser utilizados para que alguien propague su discurso de odio. Bueno, por el simple hecho de que tienen una relación de poder, y mientras ciertas personas estén en el poder van a hacer uso faccioso de todos los elementos del Estado. Y no solo me refiero a las secretarías de Estado, porque el Estado somos todos, Jesús, todos. Las escuelas, y lo vemos claramente con la red de universidades Anáhuac, tenían prohibido hablar el caso de Maciel en las universidades Anáhuac. En la UNIVA, que además yo soy egresado de ahí, tenían prohibido hablar el caso Maciel. Es decir, hay una serie de consecuencias, hay una infraestructura muy clara, y ahora es más clara con este trabajo por el origen de los fondos, de cómo se relacionan estos políticos que tienen una idea religiosa. El Partido Acción Nacional constantemente hace público su interés por mantener o desmantelar esta relación entre iglesia de Estado, o desmantelar la laicidad del Estado, que fue la lucha juarista. Es decir, estos grupos opositores a la liberación de las naciones, a los actos democráticos, tienen una estructura intelectual, religiosa, filosófica, incluso de fe. Entonces es sumamente peligroso que nosotros como comunicadores nos asumamos en un espacio en el que digamos, bueno, voy a apelar a mi libertad de expresión, ok, entonces no uses recursos públicos, eso está chido, no vas a usar recursos públicos, va, pero entonces haz bien tu trabajo y genera una especie de discusión, de debate, pregunta fuentes, es decir, cuestiona lo que está ocurriendo enfrente de ti, porque pues ese es el trabajo de los periodistas. Si una persona dice que está lloviendo y la otra dice que no está lloviendo, tu trabajo como periodista no es darle voz a las dos, es sacar la mano y ver si está lloviendo, Jesús. Claro. Y esto es en lo que estamos fallando. Claro. Mi querido Ricardo Valderas, yo como siempre honrado de platicar contigo, de darle a conocer a la gente las investigaciones que ustedes están realizando con un periodismo de investigación de primer nivel, toda la gente de poder, de presentes, de altavoz LGBT+. De verdad, no se lo pierdan, amigos, amigas, este trabajo que ya está en Poder, tú me corriges, mi querido Ricardo, ya está publicado ahí, y que de verdad vale mucho la pena para conocer el fondo de este financiamiento y la finalidad, por supuesto, de las personas que conforman a estos financiadores, que insisto, muchas veces, porque me ha tocado oírlos en vivo y a todo color, me ha tocado verlos, la manera en cómo se expresan, se manejan, vendiéndose como grandes humanitarios, y te das cuenta simplemente lo que persiguen, y lo que persiguen de verdad es muy peligroso para todos como sociedad. Mi querido Ricardo, de verdad, gracias por estos minutos. Un abrazo, Jesús, un saludo a tu auditorio y siempre encantado de compartir este espacio contigo. Hasta luego.